nuestro Señor Jesús. Les habla el reverendo Dr. Andrés Hernández, superintendente de la Iglesia del Nazareno, Distrito Este de Puerto Rico. Cuando nos enfrentamos a la amenaza que significa una pandemia, es esperado que nos preguntemos si seremos o no afectados por este virus. En las redes sociales he visto a muchos cristianos y cristianas hacer expresiones que alimentan la expectativa de que el virus no nos enfermará a los cristianos. Se usan frases como: declaro y decreto salud para ti y tu casa en el poderoso nombre de Jesús. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y versículos como el que encontramos en el Salmo 91:10, que dice: no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. Yo diría que esas afirmaciones se usan como especie de amuletos que nos protegen de ser contagiados por el COVID-19. He visto incluso el texto del Salmo 91:10 ser mercadeado hasta en camisetas. Me preocupan las implicaciones de declarar y decretar protección y sanidad, o afirmar que la fe en Cristo, la sangre de Cristo, la presencia de Cristo en nuestras vidas es protección segura contra plagas y enfermedades. Por eso quiero invitarte hoy a reflexionar en las implicaciones de un evento que vemos relatado en el libro de Daniel. El capítulo 1 nos habla de Sadrach, Mesach y Abednego, tres jóvenes judíos que se guardaban para Dios y a quienes se describe como sabios, cultos, inteligentes y de buen parecer. En el capítulo 3 vemos que estos jóvenes, quienes vivían siendo fieles a Dios y habían alcanzado una posición de prestigio dentro del imperio de Babilonia, no estuvieron exentos de sufrir la experiencia de ser arrojados a un horno de fuego. Ante la encrucijada de si obedecían un mandato del rey que estaba en contra de los mandatos de Dios, los jóvenes le dijeron al rey: Su Majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su Majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa su Majestad que no serviremos a sus dioses. La respuesta de estos jóvenes tiene un mensaje claro para nosotros hoy. Nuestra fe en Dios tiene que ser afirmada en virtud del pacto de fidelidad que hacemos con Dios, irrelevante de las circunstancias que rodeen nuestra vida. Nuestra fe no se puede sustentar en medio de una falsa seguridad de absoluta protección contra los eventos adversos, ni en los beneficios personales que me pueda traer la fe, o pensando que Dios haga lo que yo entiendo que es lo mejor. Aun si Dios no les respondía como ellos deseaban, aun si su deseo de ser librados no se materializaba, ellos afirmaron sin dudar que seguirían siendo fieles a Dios. Qué interesante que las palabras de estos jóvenes afirmaban que Dios podría librarlos, pero no declararon ni decretaron que Dios lo haría. Sus palabras encerraban el entendimiento claro que no necesariamente serían librados de la muerte en el horno, y eso no significaba que Dios fuera menos poderoso ni que ellos serían menos fieles. En la Biblia, la imagen del horno es símbolo del lugar de crisis, problemas y dificultades. La palabra del Señor no esconde la realidad de que el ser humano tendrá que experimentar el horno de fuego en muchas ocasiones, y eso nos incluye a los cristianos. Aunque amemos a Dios y Dios nos ame a nosotros, y aunque tengamos una fe sólida en que Dios es todopoderoso para hacer lo imposible, el horno de fuego será algo que tendremos que enfrentar muchas veces en nuestra vida, así como tuvieron que hacerlo estos tres jóvenes hebreos. A menudo cuando leemos este relato nos enfocamos más en que Dios los sacó del horno sin haber sufrido daño alguno. Pero yo quiero invitarte a que reflexiones en el texto desde otra perspectiva. ¿Por qué Dios no los libró del horno? Dios no evitó que aquellos tres jóvenes entraran al horno de fuego, los libró estando en medio del fuego. Lo más que me impresiona es que ellos entraron al horno habiendo afirmado que no tenían la seguridad que Dios los libraría. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, pero aun si no lo hiciera, ¿te has puesto a pensar en esto? Su declaración afirmaba que su seguridad no estaba en que saldrían de allí con vida,
Su declaración es una de total rendimiento a Dios. Nos libre o no nos libre, seremos fieles. Y habiéndose rendido, entraron confiados al horno, no porque estaban seguros de que Dios los libraría, sino seguros de que sus vidas le pertenecían a Dios y ellos estaban en sus manos, aunque el fuego los consumiera. Pero dice Daniel 3:24 al 25, de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. En medio del horno, Dios se hizo presente para acompañarlos. El propio rey se asombró al darse cuenta que dentro del horno de fuego no están los 3 jóvenes solos, sino que hay una 4ª persona a la que el rey describe como parecido a un dios. El viejo comentario bíblico Beacon dice, es evidente que aquí había una manifestación de lo sobrenatural y el rey no era tan ciego que no lo viera así. Dios estaba allí con sus siervos en el horno de la aflicción. Dentro del horno de fuego, Dios se hizo presente para acompañar a sus 3 hijos fieles. Este no es el único pasaje de las Escrituras que nos revela la realidad de que las situaciones difíciles y de crisis en nuestra vida son inevitables. Sin embargo, la palabra de Dios también nos afirma que en medio de estas situaciones podremos estar seguros que encontraremos a Dios. Hoy para miles de personas, el COVID-19 se ha convertido en un verdadero horno de fuego, del cual no se han podido librar. Ayer veía la noticia de un matrimonio que falleció en Florida con una semana de diferencia por causa del virus. Ambos eran cristianos, fieles a Dios y líderes de su iglesia. ¿Qué pasó con ellos que entraron al horno de fuego y no salieron con vida de él? ¿Significan sus muertes que su fe no era genuina o que Dios no cumple sus promesas? Es una realidad que muchos cristianos y cristianas enferman de COVID-19 y mueren. Es una realidad que en medio de esta crisis, muchos cristianos y cristianas fieles a Dios han perdido sus ingresos y están viviendo dificultades económicas. Ante esa verdad, retumba en mi mente las palabras de los jóvenes hebreos. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, pero aun si no lo hiciera, seremos fieles. Haz tuya estas palabras. En lugar de decretar y declarar que no te enfermarás porque estás cubierto con la sangre de Cristo, o porque crees que la Biblia te promete que ninguna plaga tocará tu morada, mejor afirma como estos jóvenes: mi Dios, a quien le servimos, me puede librar de ser infectado por el COVID-19 y me puede librar de la catástrofe económica. Pero aun si no lo hiciera, seré fiel. Nadie sabe cuándo terminará esta crisis, pero sí podemos afirmar que en medio de esta realidad, el Señor camina con nosotros y nosotras. Aprovecha la maravillosa oportunidad que nos está brindando esta crisis para ver con tus propios ojos a Dios haciéndose presente en medio de este horno de fuego. Que podamos decir hoy, como Job, luego de experimentar la mayor crisis de su vida: hasta ahora solo había oído hablar de ti, pero ahora en medio de esta pandemia te estoy viendo con mis propios ojos. Dios te bendiga.